Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAIP, del Estado de Yucatán y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario El futuro del federalismo en México, el cual tiene como objetivo contribuir a la integración de un cuerpo de conocimiento sobre los aspectos básicos de nuestro federalismo, propiciar un ejercicio reflexivo sobre el mismo e impulsar la acción pública que lo fortalezca. Agradecemos la participación de las y los servidores públicos estatales y municipales que nos acompañan en este espacio de diálogo. Les invitamos a que lo disfruten y sea de su utilidad este relevante tema. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, ya sea un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, a quien cedo el uso de la voz para dar continuidad con el programa. Adelante, por favor, coordinador, le escuchamos. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, la Secretaría de Gobernación celebra con mucho entusiasmo que podamos efectuar este seminario del futuro del federalismo en México, que el día de hoy tiene su segunda sesión y en la que nuestro Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal cumple la función de gozne entre distintas instituciones y especialistas para llevar esta importante información a distintos estados de la República. Como saben muchas de las personas que nos están acompañando, por respuesta a la necesidad real, a lo que ocurre en el país y a las demandas de las diferentes regiones, el INAFED ha venido teniendo lo que podríamos llamar un énfasis en las tareas de capacitación y de adiestramiento, de incremento de capacidades en muy diferentes materias hacia los municipios del país. Y la actividad propiamente orientada a lo que llamamos federalismo, incremento de conocimiento de lo que esto significa en el país, probablemente tiene o seguramente tiene un énfasis menor. Por esta razón, el seminario que hoy realizamos y que está en su segunda sesión, hubo un primer seminario hace unos meses y este es el segundo que estamos realizando, tiene particular importancia para todos nosotros y tenemos el propósito de acentuar esta temática pues en el año que se aproxima, en 2023. El día de hoy el tema es el federalismo y el gobierno abierto, que entre otras cosas, como es lógico esperarlo, implica la participación de la ciudadanía. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, tenemos 3 invitados a participar que son personas muy destacadas en la materia y en sus especialidades específicas. Nos acompaña la maestra María Gilda Segovia Chá, del estado de Yucatán. Ella es la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Yucatán. Bueno, esa es la función pública que actualmente desempeña, pero sus capacidades son muy reconocidas en Yucatán y por nosotros. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán,
es maestra en juicios orales, tiene especialización en archivística, ha trabajado para este Instituto de Transparencia en el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya. Ha hecho relevantes aportaciones en diferentes foros en favor de las comunidades indígenas, no solamente de Yucatán, sino también de otros estados, entre los que, además del suyo, destacarían el de Hidalgo y el de Sonora. Y algo muy relevante, tiene 5 certificaciones de CONOCER, de este organismo público que califica las aptitudes de preparación de funcionarios y de instituciones, y algo que es realmente muy meritorio, compañera Hilda, que es ella intérprete de la lengua maya y ha trabajado muy intensamente para difundir los temas de transparencia precisamente en las comunidades que o son monolingües o tienen como lengua principal el maya. En 2020 ocupó un cargo como comisionada del Instituto Estatal de Transparencia y actualmente, como empezamos diciendo al señalar su trayectoria, es la comisionada presidenta de ese instituto. Entonces, súper bienvenida y sabemos que lo que nos va usted a decir va a ser de enorme utilidad por su experiencia y por su calidad personal. En nuestro otro invitado externo es el doctor Carlos Cortés Sea, que es director en Ciencias Económicas y Cooperación Internacional de una universidad de París llamada París-Saclay y es maestro de estudios de desarrollo en la Universidad de París, Panteón Sorbona. Ha trabajado en temas de ingeniería del Sistema Mexicano para la Cooperación Internacional, especialista reconocido en la cooperación sur-sur y tiene diversas, es decir, ya múltiples publicaciones, entre las que destacan la cooperación para el desarrollo en México, uno muy interesante que es pensar en México después del COVID y también temas relacionados con la cooperación regional en Mesoamérica. Es un especialista y académico relevante. Y un tercer participante, como es nuestro compañero, él no es externo, es un colaborador de INAFED, nuestro director de descentralización en el instituto, que es el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, que ha estado en contacto tanto con la compañera Hilda como con Carlos Cortés para la realización de este encuentro. Nuestro compañero Ernesto Rodríguez es una persona también muy calificada y que cuando concluyas las preguntas que va a hacer su servidor, nuestros 2 invitados externos, acompañará este encuentro con comentarios que fortalezcan o nos ayuden a desvanecer lagunas si nos quedan después de estas respuestas. El conversatorio consta de 3 preguntas y voy a proceder a formular la primera y pedir la intervención en primer término de la maestra María Hilda Segovia Chá y en segundo lugar el doctor Carlos Cortés. La intervención de cada uno de ustedes, como saben, ronda alrededor de los 8 minutos y luego escucharemos los comentarios de don Ernesto. Después haremos la segunda pregunta y al final formularé el tercer cuestionamiento. Paso pues a la primera en los siguientes términos. Desde su perspectiva o entendimiento, ¿cómo puede el modelo de gobierno abierto
contribuir al fortalecimiento del federalismo mexicano. Escuchamos en primer término a la maestra Hilda Segovia. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Ignacio Ovalle, y también agradecer al INAFED la invitación para invitarme a participar en este seminario. Estoy muy contenta de poder estar aquí, estar acompañada también de mi compañero ponente, el doctor Carlos Cortés, también al licenciado Ernesto, agradecerle la atención de la invitación. Y bueno, como tenemos muy breve el tiempo, iniciaré con la respuesta a este cuestionamiento que muy atinadamente realiza el licenciado Ignacio Ovalle, hablando de precisamente cómo puede este modelo de gobierno abierto contribuir al fortalecimiento del federalismo mexicano. Y me encantaría que podamos ver esta pregunta así, tal cual se ha planteado, pero también a la inversa, cómo el federalismo mexicano, si lo vemos desde la óptica de un órgano garante, por ejemplo, que tenemos entre nuestras atribuciones, promover la apertura gubernamental, la pregunta yo la realizaría a la inversa, cómo el federalismo mexicano puede fortalecer el modelo de gobierno abierto, esta nueva forma de gobernanza que la ciudadanía está exigiendo cada vez más. Y bueno, para dar respuesta, yo diría primero que tenemos que entender al nivel municipal como el orden de gobierno más cercano a la población, esta proximidad geográfica y la atención a un menor número de personas, si lo comparamos con el Estado o con la Federación, permite una relación más directa entre gobierno y ciudadanía, porque justamente es a nivel municipal donde se da este primer contacto con las autoridades. Cuando uno va a un municipio, yo soy de un municipio del interior del estado de Yucatán, de Tecash, en específico de una comisaría llamada Tixcuitum. Cuando uno es de un municipio, el contacto con una autoridad de primera mano es con su autoridad municipal. Vas tú con tu presidente municipal o con quien integre, alguno de los integrantes del cabildo, a solicitar algún apoyo, a plantear alguna necesidad, y este contacto se da de manera directa. En esta relación es más fácil adecuar las acciones de gobierno a preferencias locales y específicas, al mismo tiempo que favorece que las personas, incidan en mayor grado al involucrarse en la toma de decisiones. Y que justamente ahorita, que más adelante hablemos de gobierno abierto, vamos a ver la importancia de las personas en la toma de decisiones, pero también la importancia de la participación de las personas en la construcción de estas decisiones. Asimismo, puede haber a nivel municipal un mayor interés en conocer lo que hace el gobierno cuando los efectos de sus decisiones se viven en mayor cercanía, en comparación con decisiones que son tomadas a nivel estatal. A nivel municipal, las acciones llegan de manera más directa, pero también las necesidades se plantean de manera más directa, como por ejemplo la necesidad de alumbrado público, calles, mercados, recolección de residuos, atención en servicios de salud. El contacto es más directo. Un ciudadano puede ir directamente al Palacio Municipal y decir, tengo un enfermo en casa, requiero el traslado para la clínica más cercana o para la capital del estado. Entonces, el contacto se da de manera más directa. Lo que nos dice es, el CIDE, el Centro de Investigación y Docencias Económicas, respecto al federalismo, nos señala que es la organización política del Estado mexicano en la que los estados de la federación son soberanos. Cada estado es soberano y están unidos mediante un pacto federal en sus tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Y este contacto, esta alianza, esta forma de ver el federalismo precisamente
se mira también a través del gobierno abierto. El término de federalismo hace referencia al arreglo político institucional basado en una distribución funcional y territorial del poder entre un ámbito central y un ámbito local, es decir, el Estado como tal, pero también el nivel municipal, independientes, los cuales participan en un pacto que se sustenta en la Constitución. Cuando un sistema federal es rígido, fragmenta la solución de los asuntos públicos. Y aquí es muy importante el concepto de la solución de los asuntos públicos, porque precisamente cuando hablamos de gobierno abierto lo que busca es atender estos problemas que se atienden o que se buscan atender a través de programas, de acciones, de políticas públicas, pero el gobierno abierto parte desde la raíz, parte desde la necesidad, desde el escuchar cuál es la necesidad del ciudadano, de la voz del ciudadano, de la ciudadana, para de ahí partir a la construcción de posibles soluciones o de posibles acciones que permitan atender esta necesidad. El gobierno abierto como mecanismo de participación ciudadana fortalece al federalismo desde la atención a problemáticas desde lo local, permitiendo un diálogo más directo entre la ciudadanía y sus autoridades estatales y municipales. Ahora sí que en el modelo de gobierno abierto, el gobierno abre puertas y yo digo incluso abre puertas y ventanas y le permite a la ciudadanía entrar y sentarse en una mesa de diálogo donde el gobierno, la ciudadanía y el órgano garante, en el caso de Yucatán, en INAIP Yucatán, y cada estado, cada uno de los estados tiene un órgano garante que acompaña todo el proceso y donde se plantean las necesidades y donde se plantean también las posibles soluciones a esa necesidad que se construyen al final o se co-construyen al final y se denominan planes de acción, sea local o sea municipal. Este nuevo modelo de gobernanza le permite al ciudadano hablar, le permite ahora sí que al experto. Son políticas, los planes de acción son el resultado de una estrategia donde el experto habla, el experto dice cuál es la necesidad y el experto es la ciudadana o el ciudadano que vive la necesidad y partiendo de ello se co-construye en una mesa de diálogo para proyectar acciones que resultan ser, el gobierno abierto resulta ser el modelo de participación más abierta y más activa. Sin duda es fundamental dentro de un modelo de gobierno abierto la participación ciudadana. Ahorita en un momento vamos a ver por qué es importante fortalecer también la participación ciudadana activa, proactiva y constructiva. Es fundamental señalarlo porque sin una participación ciudadana el gobierno abierto no existe. Y regresando a la pregunta, a nivel municipal es donde la comunidad vive, es donde la comunidad tiene cultura, tiene costumbres, tiene tradiciones y vive las necesidades de manera más acertada, también las opiniones que se puedan dar. Y cuando hablamos del federalismo, tenemos que pensar primeramente en el nivel municipal. Siempre hablo de invertir la pirámide, incluso cuando hablamos de políticas públicas nacionales, de programas nacionales, cómo planearlas tiene necesariamente que partir desde el nivel municipal, desde la base, porque es en el nivel municipal donde se da este primer contacto entre ciudadano y autoridad. Y para de allí subir a lo local y generalizarlo ya a nivel nacional. Los 3 pilares de gobierno abierto son sin duda fundamentales y son la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la innovación tecnológica. Esto es sumamente importante porque cuando hablamos de apertura gubernamental y cuando hablamos del nuevo modelo de gobernanza,
que hace referencia a gobierno abierto, necesariamente la transparencia, esta forma de rendir cuentas es fundamental. La colaboración también es fundamental y la co-creación, que incluye entonces la participación ciudadana. Actualmente se ha agregado a estos pilares la innovación tecnológica. Sin embargo, también a nivel municipal hay un tema ya que es importante señalar cuando hablamos de brecha digital. Se ha pensado que en los nuevos modelos de gobernanza, por ejemplo, incluyan la parte del gobierno electrónico y todo este tema, este mundo que se sigue en Internet, a través de conexiones de Internet, incluso los mismos ejercicios en el cumplimiento de obligaciones de transparencia se dan a través de una plataforma nacional de transparencia. Sin embargo, también es importante hablar de la accesibilidad, ¿no? Y hablar del tema digital y la brecha digital. Entonces, también en los temas de gobierno abierto, estos son temas muy importantes de tratar, como lo son la brecha digital, como son la falta de conectividad a Internet. Entonces, cuando pensamos en cómo el gobierno abierto contribuye al fortalecimiento del federalismo, sin duda, si decimos que gobierno abierto es una forma de participación ciudadana, es una forma de diálogo entre ciudadanía y gobierno, el pensar el federalismo desde nivel federal, estatal y municipal, tenemos que partir desde lo municipal para atender estas necesidades de primera mano y de ahí irnos a lo general. Sin duda, yo creo que fortalece mucho el federalismo mexicano, pero sí pensado el gobierno abierto desde el nivel municipal. Esta sería la primera parte de mi participación. Muchísimas gracias. No le escuchamos, coordinador. Gracias. Escuchamos ahora al doctor Carlos Cortés, si no tiene inconveniente. Con mucho gusto. Primero que nada, pues, desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, permítanme agradecer por esta invitación. La verdad que nosotros, desde el trabajo que hacemos en materia de gobernanza y democracia, yo tengo que reconocer que no hay muchos espacios en donde hablemos o hemos hablado de federalismo y municipalismo en estos últimos 2 años, y por eso les congratulo. Por supuesto, a Ignacio Ovalle Fernández, coordinador de l'INAFED, y a mi copanelista María Gilda Segovia del Instituto Nacional de Administración Pública, a quien le agradezco el honor de compartir este panel contigo. Realmente coincido mucho con tu intervención y me atrevería a agregar que además de que las autoridades municipales son la primera autoridad, la autoridad más cercana a la gente, a la ciudadanía. Para nosotros, las autoridades municipales son el núcleo del contrato social que liga a la ciudadanía con sus gobernantes. Y por lo tanto, se tratan de piedras angulares en la respuesta del Estado mexicano a las demandas de la ciudadanía. Y empiezo recordando un dato que me parece muy relevante del 2018, recabado por el Latinobarómetro, que decía que en el 2018, 88% de las y los mexicanos consideraban que en México se gobernaba en favor de unos cuantos privilegiados. Y esto socava el centro de la confianza que la ciudadanía tiene en sus autoridades, y esto definitivamente ha desgastado el contrato social, este contrato social que la ciudadanía firma con sus gobernantes.
Y bueno, es una primera reflexión que quería utilizar para introducir, y voy a regresar a la pregunta sobre cómo puede el modelo de gobierno abierto contribuir al fortalecimiento del federalismo mexicano. A mí me parece, para empezar, que el modelo de gobierno abierto, simplemente el abrir, el transparentar el proceso de decisiones de las autoridades locales, es un requisito indispensable para trabajar en el fortalecimiento y en la regeneración de este contrato social que nos une a la ciudadanía con las autoridades sociales. El modelo de gobierno abierto es un estilo de gobernar, es una posibilidad para responder las demandas sociales, pero me parece que es un requisito también indispensable para pensar en este futuro del federalismo, en el futuro del municipalismo. Al hablar del federalismo mexicano, sin duda debemos ubicarnos en esta dimensión de un federalismo cooperativo, que desde nuestro punto de vista es una condición central para diseñar, elaborar, implementar una propuesta de lo que contempla el gobierno abierto en términos de política pública. El gobierno abierto es entendido por nosotros como un modelo de toma de decisiones transparente, rendidor de cuentas y de propuesta de soluciones a los problemas públicos a través de la colaboración de diversos actores como el gobierno y los integrantes de la sociedad civil. Se trata de un esquema, el modelo de gobierno abierto, que desde el 2011 por lo menos ha empezado a permear en el Estado mexicano, quien es también uno de los países fundadores de lo que le llamamos la Alianza para el Gobierno Abierto, o AGA por sus siglas. Aunque existen diversas definiciones de gobierno abierto, se reconoce que se trata de aquel gobierno que establece una constante deliberación con actores de la sociedad civil, un gobierno que toma decisiones basadas en las necesidades y prioridades de las comunidades beneficiarias, y un gobierno que facilita la colaboración entre la ciudadanía y las personas funcionarias públicas para generar espacios de co-creación para el desarrollo de los servicios que presta a la ciudadanía, y que comunica, un gobierno también que comunica todo lo que decide de manera abierta y transparente. Es en este sentido que podemos articular el gobierno abierto como un impulsor del federalismo mexicano, ya que articula distintos mecanismos o instrumentos colaborativos que aumentan las posibilidades de relacionarse exitosamente en los 3 niveles de gobierno, agrupando con ellos los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación tecnológica. Estos, quiero volver a repetirlos, estos principios fundamentales del gobierno abierto, condiciones sine qua non, podría decir. Estos son los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación tecnológica. El que se pueda mover el sistema federal hacia una concepción más cooperativa supone efectos que mejoran las condiciones para formar agendas con asuntos públicos, en donde la colaboración toma relevancia ante toda la ciudadanía. Y es en este sentido también que en el centro de los esfuerzos de la administración pública en todos los niveles tendrá que encaminarse a la interacción ciudadana y a la apertura de la gestión pública. Es por ello que es necesario crear nuevas reglas de juego donde la relación gobierno-ciudadanía sea mucho más dinámica, directa, abierta y transparente, lo cual se puede lograr con soluciones innovadoras guiadas por el principio de co-creación que había mencionado y que pongan a las personas en el centro de la agenda. Un gobierno abierto es aquel que transparenta sus acciones y establece una comunicación constante con la ciudadanía a fin de conocer sus necesidades y tomar decisiones en conjunto. Constituye una nueva forma de concebir la relación entre los gobiernos y las personas gobernadas, en donde las jerarquías y la subordinación se mitiga para forjar una relación mucho más horizontal. Y con ello se permite y se facilita la incorporación del talento, de la creatividad, de las ideas y de la voluntad en la búsqueda de soluciones conjuntas
a los problemas públicos considerados relevantes para una comunidad. Finalmente, puntualizar que el gobierno abierto busca construir confianza, reconstruir la confianza en el gobierno, la credibilidad en las instituciones, haciendo claros y visibles los procesos de toma de decisiones, la inclusión ciudadana y el fomento a la participación en todo el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, la práctica del gobierno abierto va más allá de ser un objetivo en sí mismo, es un medio para conseguir objetivos mayores y mejorar, a partir de la mejora de la transparencia, la rendición de cuentas y estimulando como un instrumento para estimular la participación de la ciudadanía. También, la estrategia de gobierno abierto, el modelo de gobierno abierto, es también y además un medio para contribuir a mejorar el conjunto de políticas públicas, de salud, de educación, de seguridad, de vialidad, de ordenamiento territorial en el ámbito de las atribuciones municipales. Aquí voy a dejar mi primera intervención, esperando poder ampliar más detalles en las intervenciones subsecuentes. Muchísimas gracias. Compañero Ernesto Rodríguez, ¿podrías hacer un comentario respecto a el primer tema abordado? Claro que sí, coordinador, con todo gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? La verdad es que nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy, que se hayan hecho un espacio en sus agendas para poder estar con nosotros escuchando pues, a dos magníficos ponentes, como ustedes ya pudieron apreciar, a la maestra Segovia del INAIP Yucatán y el doctor Carlos Cortés de PNUD en México. Y la verdad es que ha sido muy interesante escucharlos, tratando de resaltar algunas de las ideas que ellos nos pusieron en la mesa en este primer momento. Yo destacaría, en primer lugar, este señalamiento que hacía la maestra Segovia, que en lo personal se me hizo muy interesante porque nos invertía la pregunta en cuanto a cómo, cómo puede el modelo del gobierno abierto contribuir al federalismo, y ella nos decía, bueno, también lo podemos invertir, ¿cómo puede el federalismo contribuir al gobierno abierto? Y eso, sin duda alguna, también es muy puntual, porque ustedes recordarán, como ella misma nos estaba explicando toda esa estructura conceptual del federalismo, que los sistemas federales suponen y al mismo tiempo se reproducen en sociedades con una cultura y con valores democráticos, como la libertad, la igualdad, el soporte de la ciudadanía, el respeto a las diferencias. Y entonces, sin duda alguna, de esta manera también el federalismo puede, al fortalecer estos valores de la democracia, puede contribuir a la apertura, a la participación de la propia ciudadanía, y por ende, una ciudadanía fortalecida, pues nos ayuda mucho a tener un espacio de colaboración, un espacio de interlocución más fuerte, más sólido, más heterogéneo y por tanto más enriquecedor, y que desde mi punto de vista propicia esto que también el doctor Carlos Cortés nos hablaba en este momento, de fomentar espacios de co-creación, de fomentar y propiciar espacios más horizontales, y que al hacer esta situación más horizontal y más abierta, pues entonces, sin duda alguna, pues hay un enriquecimiento en la toma de decisiones en la medida en que involucramos ya no solo a la parte de gobierno como lo conocemos en el concepto más tradicional, sino también que estos esquemas se abren para pues darle voz y darle un espacio a la ciudadanía, y que entonces pues hagamos esta co-creación, esta coparticipación y también desde nuestro punto de vista una corresponsabilidad que es sin duda alguna de lo más relevante, porque pues el ciudadano también, volviendo a este tema de la democracia, el ciudadano juega un papel de lo más relevante. El ciudadano tiene no solo un poder de decisión, sino también tiene una responsabilidad, y al abrir estos espacios, sin duda alguna, se propicia esta responsabilidad. Por otro lado, también, como ambos ponentes nos recordaban, los grandes pilares del gobierno abierto en cuanto a transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación, pues recordemos todos que los ciudadanos tienen el derecho del acceso a la información,
y el gobierno tiene la responsabilidad de rendir cuentas. Y esta metáfora que sin duda alguna, desde el marco conceptual de la Alianza para el Gobierno, de que el gobierno debe de abrir no solo la puerta, sino ahora también las ventanas, como bien señalaba la maestra Gilda, pues para que se entere, ¿no? El ciudadano tiene este derecho de acceder, y el gobierno pues tiene la obligación, la responsabilidad de rendir cuentas, y que entonces en esta medida pues este proceso de toma de decisiones sea más transparente y por ende también sea más efectivo. Yo diría en términos, en dos términos, en términos de la eficiencia de administración y en términos de la eficiencia gubernamental, pero también en términos de los valores y de los objetivos de la propia democracia, ¿no? En la medida en que pues, se abre ese espacio para la participación ciudadana, que como se ha resaltado aquí, pues es sin duda alguna el pilar, y este pilar se crea, se construye desde una cultura democrática, se crea y se construye desde el gobierno local, y sin duda alguna que entonces, visto de esta manera, el propio sistema federal puede contribuir a fortalecer estos valores y por ende también a fortalecer el gobierno abierto. Y a la inversa, como la maestra Gilda y como el maestro Cortés lo resaltaron, pues sin duda alguna, y resaltando esta respuesta hacia la pregunta, sin duda alguna que el gobierno abierto puede contribuir a fortalecer el federalismo mexicano en la medida en que crea mecanismos que le permiten resolver las tensiones propias de pues este encuentro de diferentes soberanías, este encuentro de diferentes intereses y necesidades, y que entonces, pues sin duda alguna, le ayuda a tener esa flexibilidad para lograr resolver esas tensiones que son parte de la naturaleza misma de la democracia y del federalismo en México. Gracias, Ernesto. Bueno, paso sin dilación a formular la segunda parte o segunda pregunta de este conversatorio y planteo a nuestros invitados externos, desde su perspectiva, ¿cuáles son los retos que presentan los gobiernos locales, en este caso estatales y municipales, en materia de gobierno abierto? Rogamos en este caso que intervenga en primer término el doctor Carlos Cortés Sea del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Gracias, licenciado Ovalle. Yo diría, primero que nada, el gran reto de manera general es que la agenda de gobierno abierto se posicione en la agenda del municipalismo y del federalismo en el país. Para dar un ejemplo, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el CPC, el Consejo de Participación Ciudadana, y apoyado por nosotros, lanzaron un reto público a principios de año para adoptar herramientas en términos de gobierno abierto y de gestión de riesgos de corrupción. Es un ejercicio que pretende simplemente eso, posicionar la agenda de gobierno abierto, hablar de este tema, que las autoridades locales hablen y se posicionen sobre este tema. Y hasta la fecha solo hemos firmado públicamente este reto público con 5 municipalidades. Entonces, aprovecho este espacio para invitar a todas las municipalidades, las autoridades locales que estén interesados en este tema, a acercarse con nosotros, seguro mediante el INAFED, o a nosotros directamente, o a CESNA, para pedirnos cuáles son, para que podamos compartirles las herramientas en las que hemos trabajado para promover el modelo de gobierno abierto. Eso me parece que es un reto, el que hablemos del modelo, que logremos hablar de temas de gobierno abierto como una estrategia eficaz para luchar contra la corrupción y para reconstruir la confianza entre la ciudadanía y sus gobiernos. Sin embargo, el gobierno abierto no es exclusivo del orden federal o estatal.
ya que también los problemas públicos en el ámbito municipal pueden ser resueltos también a través de la transparencia, la participación y la colaboración entre la ciudadanía, con ayuda de la innovación tecnológica y la rendición de cuentas. El que un municipio quiera aplicar estos elementos que integran las estrategias de gobierno abierto, también lo orientan a implementar acciones y soluciones con base en sus propias realidades, capacidades y recursos. Y la colaboración de la ciudadanía y la sociedad civil organizada con el gobierno municipal resulta, por ende, en una mejor oferta de servicios, los cuales se debe de prestar a nivel del ayuntamiento y las comunidades. Realizar ejercicios de gobierno abierto redunda en al menos dos elementos fundamentales de la gobernanza y la plenitud de derechos de las personas que habitan los ayuntamientos, y estos son la eficiencia de la provisión de los servicios, que son responsabilidad del gobierno local, y el fortalecimiento del vínculo entre el gobierno y la ciudadanía. Estos beneficios tienen una incidencia más concreta y provechosa cuanto más se refieren a los ámbitos de gobierno más cercanos a las personas, pero también porque en los problemas más inmediatos de la ciudadanía se transparentan, se traslucen las necesidades más apremiantes, los derechos más básicos y las realidades más concretas de lo que vive la gente en este país. Y es entonces cuando el primer nivel de gobierno, el municipio o la alcaldía, en el caso de nuestro país, se vuelve un punto de partida para lograr la más directa relación del diálogo, la participación y la corresponsabilidad entre las instituciones públicas y la población. Por supuesto, esta estrecha relación trae consigo también los mayores retos pues los esfuerzos para ejercer de manera práctica los principios de gobierno abierto en el ámbito municipal no deben verse, eso estamos convencidos, como una agenda aislada entre las diversas responsabilidades del municipio o la alcaldía. Al contrario, el gobierno municipal es el encargado de satisfacer en un primer momento las necesidades más cotidianas de la sociedad. Al ser el más cercano nivel a las comunidades, a las personas que conforman un territorio. Y es ahí donde debe existir mayor interacción entre las instituciones y la ciudadanía. De ahí la necesidad de contar con herramientas y espacios de diálogo abiertos, en donde se incentive la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana por medio, como ya lo he comentado, de la co-creación de soluciones innovadoras ciudadanas y a veces alternativas también. Dada esta consideración y los rasgos distintivos de los servicios que prestan los municipios, es que podremos asegurar que el fin de estos sea la mejora y la elevación de las condiciones, la mejoración de las condiciones de vida de la ciudadanía. Ello significa que en la medida en que dichos servicios sean más transparentes y participativos, se mejorará el desarrollo de la población a su cargo, que es justamente uno de los propósitos del gobierno abierto. Dicha situación deriva en una enorme responsabilidad para los gobiernos municipales, puesto que la atención a las necesidades de su comunidad a través de los servicios públicos que realiza genera un impacto que debe ser evaluado por medio de la rendición de cuentas a la ciudadanía. Finalmente, regresar al principio, estábamos convencidos de que este es un tema que todavía no ha alcanzado, tiene el impulso que se requiere para diseminarse entre los municipios de nuestro país, y estamos convencidos de que puede ser la punta de lanza de una nueva política federalista en el país, y que puede también representar la nueva cara, la cara de lo que podríamos y espero que podamos señalar como el municipio del futuro en los territorios de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, doctor Cortés. Volvemos a pedir su intervención, maestra Segovia, sobre este segundo planteamiento.
Adelante, maestra. Ya se encuentra habilitado su micrófono. Perdón, creo que no me escuchaban. Ahora sí, ¿me escuchan ya? Sí. Perfecto. Sí, decía que hablar de los retos que presentan los gobiernos locales cuando pretenden implementar el gobierno abierto, son muchos los retos. Yo quisiera abocarme primero en el reto que se tiene por el lado de gobierno, pero también hay un reto ciudadano que ahorita más adelante comentaré. Tenemos que quedar claros de que el objetivo de gobierno abierto es precisamente, como ya se ha mencionado en esta mesa, la cogobernanza, es decir, la implementación de políticas cuya raíz es precisamente la necesidad y salida y escuchada de voz de quien vive esta necesidad, la ciudadana y el ciudadano. Lo platicábamos hace un momento. Y que es justamente, en la última pregunta abordaré el tema de democracia, que es justamente lo que busca, lo que es la democracia, la gobernanza por parte del pueblo. Entonces, entre los retos que presenta el gobierno, primero es la mejora de las capacidades institucionales. Es importante que cambie el paradigma institucional, y ahí quisiera poner un ejemplo de lo que pasa en materia de transparencia, en materia de acceso a la información, cuando el ciudadano realiza una solicitud de acceso y todavía hay este modelo de preguntarse por qué tengo que responder esa pregunta, ¿no? Por parte del servidor público, por qué tengo que atender una solicitud de acceso a la información, ¿por qué tengo que dar esta información? Cuando estamos hablando de que la información le pertenece a la ciudadanía, le pertenece al ciudadano, a la ciudadana, porque son dueños de la información. Justamente por eso se habla de información pública, ¿no? Entonces, deberíamos ya cambiar la pregunta y decir, no es por qué voy a entregar, sino por qué no voy a entregar la información, ¿no? Un poquito ese cambio de paradigma es lo que requiere también la implementación de gobierno abierto, cambiar el paradigma, cambiar ese chip del gobierno que implementa políticas desde una silla, pensaba una política por unos cuantos, por quienes se encuentran en el poder, e invertirlo y abrir puertas, ventanas, e invitar al ciudadano a co-construir, a cogobernar, perdón. Entonces, uno de los principales retos es ese, cambiar el paradigma, pero para eso es importante que haya mucha voluntad política. También diseñar e implementar políticas para atender y resolver problemas a partir de las necesidades ciudadanas es parte del cambio de este paradigma. Otro obstáculo y reto, lo comentaba hace un momento, es el de la brecha digital. Cuando una política se implementa, pensemos, por ejemplo, en un programa que esté muy bien pensado y que sea un programa muy bueno, que no llegue al ciudadano, es un programa que no va a tener ni eficacia ni eficiencia, menos resultados, porque el ciudadano desconoce que existe ese programa. ¿Por qué? Porque hay una falta de información. Entonces, es muy importante también atender el tema de la brecha digital. Hoy por hoy, cuando hablamos de gobiernos electrónicos, pues ya se piensa y se cree que cuando subas algo en la red, cuando publiques algo en la red, todo el mundo ya está informado. Y ese es un tema que se tiene que atender, particularmente yo, que soy una defensora ferviente de los pueblos y comunidades indígenas donde no hay conexión a Internet, pueblos indígenas que están totalmente desconectados. Entonces, también parte del modelo de gobierno abierto es justamente atender este tipo de necesidades, atender las necesidades de los grupos históricamente discriminados
Y cuando se implementa el gobierno abierto de manera adecuada, de verdad que los resultados son extraordinarios. Otro reto que tiene también el gobierno es detonar la participación ciudadana, tanto para identificar los problemas públicos como para participar en las mesas de co-creación. Yo quiero compartirles que actualmente en el ejercicio de gobierno abierto que se está llevando en el Estado, en el estatal, se está llevando uno estatal y uno municipal. En el estatal actualmente está abierta una encuesta justamente para detectar necesidades a nivel estatal. Y bueno, ahí está abierta la encuesta, pero no ha habido tanta participación ciudadana. Entonces ahí creo que es un reto muy grande que tenemos, tanto quienes nos encontramos sentados en esta mesa tripartita donde participa gobierno, participa INAIP y participa la sociedad para buscar la mejor manera o implementar la mejor estrategia que permita despertar el interés de la ciudadanía para participar. Ese es un gran reto porque hoy tenemos una participación ciudadana debilitada, tenemos a ciudadanas y ciudadanos desinteresados en la vida pública y les decía hace un momento, sin participación ciudadana no hay gobierno abierto. Entonces, otro gran reto es justamente cómo detonar y cómo lograr una verdadera participación ciudadana. Pero para lograr esta participación, primero hay que despertar este interés. Las instituciones públicas han perdido legitimidad ante la ciudadanía. Esta es una de las principales causas por las cuales no hay interés para participar. Entonces, configurar un espacio de diálogo un espacio de diálogo y confianza entre la sociedad y el gobierno es un gran reto a vencer. Identificar y aprovechar incentivos para que las autoridades y ciudadanos vean los beneficios en las prácticas de apertura gubernamental. Al abrir espacios de participación, el gobierno sin duda permite legitimar sus acciones de gobierno y también eficacia y capacidad de respuesta gubernamental a las problemáticas públicas. Al participar, la sociedad puede lograr incidir en el proceso de políticas públicas, tener un respaldo político de agendas propias y visibilizar públicamente las acciones y el acceso a recursos. Hay retos a futuro que son, por ejemplo, ya lograr resultados tangibles y medibles en materia de gobierno abierto. Creo que los retos son muy grandes, pero sin duda el principal por parte del gobierno es tener la voluntad y cambiar este paradigma institucional y por parte que en consecuencia logrará también fortalecer esta legitimidad que se ha venido perdiendo con el paso de los años y que justamente son la consecuencia de la falta de participación ciudadana actualmente. Se necesita fortalecer la participación ciudadana activa, participativa, proactiva y constructiva. Aquí cerraría esta parte de mi participación. Gracias. Muy interesante, muchas gracias, maestra Segovia. Yo pido a nuestro colaborador, el licenciado Ernesto Rodríguez, intervenga. Ernesto, como podrás imaginar, te pido que la intervención sea breve para poder empezar a las 12 el último tramo de nuestro encuentro. Sí, con todo gusto, coordinador. Pues yo rescataría un par de aspectos que tanto el doctor Carlos Cortés como la maestra Segovia pues nos han señalado en este punto sobre los retos de los gobiernos locales en materia de gobierno abierto. Y en primer lugar destacaría eso que han señalado tanto en esta como en la anterior participación en cuanto a pues que se ha erosionado el pacto social. Y al erosionarse el pacto social se ha perdido la confianza, se ha perdido el interés y también pues esto ha erosionado la legitimidad
de un gobierno frente a sus ciudadanos. Entonces, quizás pues aquí hay un primer reto que no solo compete a los gobiernos locales, sino en general a nuestro sistema político, que tendría que ver con fortalecer con reforzar y replantear incluso, como se ha estado haciendo en la actualidad, este contrato social. Porque esto nos llevaría, pues como han señalado, a fortalecer la participación ciudadana y por ende, pues abrir más espacios a la colaboración con el gobierno. Iba a comentar algo, pero ahora sí que me desarmó el doctor Cortés con ese dato impresionante de que solo 5 municipios han avanzado en la materia que nos comentaba, porque si bien pues es un dato, ese es todo un reto, ¿no? Que tiene que ver no solo con esa parte del ámbito municipal, sino en general, dicen otros autores, que tiene que ver también con lo que llaman la arquitectura institucional de los gobiernos municipales, en cuanto a que si no hemos sobrecargado al gobierno municipal de una serie de responsabilidades para las cuales no les hemos brindado la suficiente estructura, el suficiente equipamiento, las capacidades y los recursos para poder llevar a cabo esas labores y que por ende, pues entonces hay esas limitantes como las que nos señalaba el doctor Cortés. Sin embargo, y a pesar de esto, yo quisiera decir que también hay otros pasos que se han ido ganando. Tenemos ejemplos ya, desde el INAFED hemos visto, pues cómo hay diferentes esfuerzos por abrir estos espacios a la ciudadanía, pues por ejemplo con los observatorios ciudadanos, los presupuestos participativos, el cabildo abierto, el día del alcalde con la ciudadanía, donde pues hay este esfuerzo por abrir, ahora sí, recuperando esta metáfora, abrir la puerta y abrir las ventanas para que las autoridades municipales escuchen de una manera directa y de viva voz, pues cuáles son esas necesidades de los ciudadanos para poder involucrarse en cuanto a la toma de decisiones y en cuanto a priorizar una agenda de gobierno que sin duda alguna es de lo más fundamental. Entonces, resaltando, fundamental que los municipios posicionen la agenda de gobierno abierto, que se abran más espacios y que sobre todo también se adopte estos principios de gobierno abierto que tienen que ver también con la máxima publicidad. Esto que nos planteaba la maestra Segovia de por qué a veces algunas autoridades mantienen todavía algún esquema conceptual, cuando tendríamos que ser los primeros obligados en dar esta máxima publicidad a cualquier planteamiento que tenga que ver con información, como de hecho lo plantea la propia Constitución en su artículo 6 constitucional, de que todos los sujetos obligados pues tenemos justamente eso, esa responsabilidad de hacer esta máxima publicidad en la rendición de cuentas de nuestra toma de decisiones. Y yo aquí dejaré mi comentario, coordinador. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, voy a pasar a la formulación del tercer cuestionamiento a nuestros dos invitados externos. A ver, desde su perspectiva, ¿cuál puede ser el rol de los gobiernos locales para impulsar la agenda de gobierno abierto y los esquemas que están asociados de gobernanza, participación ciudadana que mencionaba la maestra Segovia y particularmente la democracia? Les escuchamos. Muchísimas gracias, licenciado. Sí, pues para dar respuesta, trataré de ser más puntual en esta última pregunta y en esta última parte de mi participación. Y aquí sí quisiera mencionar, ¿no? ¿Cuál es el papel del gobierno en el modelo de gobierno abierto, en la implementación de gobierno abierto? Justamente los actores dentro del ejercicio de gobierno abierto son el órgano garante, el gobierno y la sociedad civil. El papel que juega el gobierno dentro de la mesa, esta mesa de diálogo, esta mesa de co-construcción y que resulta ser un modelo de cogobernanza, es precisamente pues abrir
ahora sí que hacer el ejercicio de abrir estas puertas que ya tanto hemos mencionado en esta mesa, abrir estas ventanas, y para eso se requiere pues la voluntad, como ya he dicho, la voluntad política de querer abrirlas, de querer sentarse, de escuchar. Es muy importante que el gobierno, que el papel del gobierno en el ejercicio de gobierno abierto es el de escuchar. Es el de escuchar para después abrir un diálogo que permita la construcción de políticas, la construcción de estrategias. Los llaman en el modelo en el modelo de gobierno abierto planes de acción, sean estatales o municipales, que son justamente el gran resultado que se espera en este nuevo modelo de gobernanza, de gobierno abierto, estos planes de acción que parten de la raíz, después de una escucha activa, después de un diálogo, después de una negociación donde se priorizan las necesidades y se busca construir la mejor solución. Entonces, ese es el papel primordial del gobierno en este modelo de gobierno abierto, sea estatal, sea municipal o sea gobierno federal. En cuanto a la participación ciudadana, sin duda, abrir este modelo de gobierno abierto es un modelo, es una forma de participación ciudadana, donde el gobierno tiene, por supuesto, incidencia, donde el gobierno tiene, ahora sí que cuando tiene la voluntad, tiene la oportunidad de legitimarse ante la ciudadanía. Un pilar de gobierno abierto es la transparencia, y creo que es la primera ventana o la primera puerta que se abre. Entonces, un gobierno que es transparente, un gobierno que rinde cuentas, un gobierno que habla ya no solo de transparencia, sino de transparencia proactiva, es un gobierno que se legitima ante la ciudadanía y que motiva la participación ciudadana, sin duda buscando estas estrategias que le permitan no solo abrirse a la ciudadanía, sino tener esta cercanía, como la que se tiene, comentábamos al principio, como la que se tiene a nivel municipal. En la medida en la que la ciudadanía vea esta apertura, una apertura eficaz y eficiente, tendrá la confianza, pero también tendrá el interés para involucrarse en los asuntos públicos. Entonces, también el rol del gobierno para fortalecer, para impulsar la participación ciudadana es fundamental. Y finalmente, en el tema de la democracia, estamos en un país democrático. Mencionaba hace un momento lo que es la democracia, que es el poder del pueblo, y creo que en este tema los conceptos anteriores que ya hemos tratado, gobierno abierto, participación ciudadana, rendición de cuentas, va todo en conjunto cuando hablamos de democracia. Un país, un gobierno que no es transparente no es un gobierno democrático, porque justamente cuando un gobierno es transparente es cuando le entrega a la ciudadanía toda la información que es de la ciudadanía. Y creo que ese concepto tiene que quedar muy claro. Los dueños de la información pública son las ciudadanas y los ciudadanos, porque esta información pública precisamente se genera, son documentos que se generan a través del ejercicio del presupuesto público. Entonces, quienes son dueños de esta información, al ser dueños del recurso, son dueños de la información que se genera. Y cuando un gobierno es transparente, se legitima y fortalece también la democracia, fortalece la participación ciudadana. Tenemos que reconocer que hoy tenemos una participación ciudadana debilitada y en consecuencia estamos viviendo una democracia en nuestro país también debilitada, lo cual se puede fortalecer, como ya hemos comentado, a través de estos nuevos modelos de gobernanza, como lo son el gobierno abierto, que permite que se le mire como esta caja de cristal y que el ciudadano pueda tener esta información, que pueda tener este acceso, pero también que le permite
al ciudadano ser parte de la construcción de este país, porque sin duda recordemos que quienes se sientan en un puesto de poder están ocupando ese lugar porque hay miles y miles de personas que depositaron su confianza en él, pero hoy ya no basta con la democracia representativa. Es importante fortalecer la democracia participativa. Es importante construir la ciudadanía desde nuestra niñez, desde nuestras juventudes. Hace unos días me encontraba con unos jóvenes hablando y les decía precisamente eso. Estamos en la era de la información y estamos en la era de la inclusión y estamos en la era en la que las juventudes, en la que la niñez se tienen que involucrar en la vida pública de este país, de cada uno de sus estados y por supuesto de sus municipios, porque solo así vamos a fortalecer esta democracia que se ha debilitado y que creo que el gobierno abierto, no lo creo, estoy convencida que el gobierno abierto permite fortalecer la participación ciudadana y por ende fortalecer la democracia en nuestro país. Agradezco mucho la invitación que me hicieran para participar en esta mesa y con esto concluiría. Muchas gracias. Pues ha sido muy interesante todo lo que nos ha dicho, maestra Segovia. Agradecemos su disposición para compartir sus pensamientos con todos los que hemos participado en este seminario. Procedemos a escuchar las palabras del doctor Carlos Cortés del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchas gracias. A la pregunta ¿cuál puede ser el rol de los gobiernos locales para impulsar la agenda de gobierno abierto, los esquemas de gobernanza, la participación ciudadana y la democracia? A mí me gustaría responderla con varios elementos. El primero es que los actuales regímenes democráticos precisan colocar en primera línea los esfuerzos de transparencia, de rendición de cuentas, de participación ciudadana en el diseño y gestión de las políticas públicas. Lo anterior, debido a que las fallas en la atención de las necesidades básicas de la sociedad han devenido en sistemas políticos con crecientes crisis de legitimidad y representación, afectando esta relación fundamental entre los electores y sus representantes. Para resolver los problemas de los municipios y satisfacer estas demandas sociales de un modo más democrático, es necesario profundizar el diálogo y la colaboración mediante el fomento de la resolución de dichas demandas de manera participativa y corresponsable. Esto debe enfatizarse en lo local, ya que idealmente los gobiernos de este orden tienen la posibilidad de estar más cerca y de fungir y de asumir responsabilidades de proximidad con la sociedad. En este sentido, los ayuntamientos, dentro de sus prácticas de gobierno abierto, deben garantizar los derechos humanos como principio que sustenta la implementación de políticas públicas, la transversalización de los derechos humanos en las políticas públicas, pero también en los planes y en los programas. Y esto más aún cuando se busca el desarrollo sostenible alineado a lo que marca la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Además, los ayuntamientos deben incrementar sus capacidades de organización mediante la implementación de estructuras y espacios para la libre deliberación pública, abierta y plural, que promueva la adopción de las tecnologías de la información para facilitar estas estrategias de gobierno abierto. En este sentido, el gobierno abierto se configura como una respuesta a la necesidad de los gobiernos para mejorar su desempeño respecto a la atención ciudadana, a la provisión de servicios y como un modelo que busca dotar de legitimidad los procesos gubernamentales. El gobierno abierto es una vía frente a los retos que los actuales gobiernos democráticos enfrentan, tales como dificultades para resolver problemas,
para lograr compromisos, consensos a través de las estructuras políticas representativas. Y también frente a la limitada capacidad de respuesta frecuentemente rebasada por crecientes necesidades de comunidades cada vez más exigentes y la búsqueda de legitimidad en el ejercicio del poder más allá de los ciclos los ciclos electorales y las arenas de disputa política. La ciudadanía, al tener un contacto directo con los problemas y las consecuencias de las propuestas de solución, puede contribuir también con mayor efectividad a vigilar que los gobiernos no solo se alejen de las metas planeadas para mejorar la vida de los habitantes de los municipios, sino que también para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. Si bien esto puede ocurrir en la esfera civil, en general, las metas específicas también se contemplan en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, metas que nos permitirán alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, para lo cual todos los gobiernos han suscrito su compromiso en la búsqueda, en el alcance de estos objetivos. La noción de lo que nos beneficia cuando se garantiza los derechos humanos es clara. Y para esto es necesario que la podamos comunicar, que podamos socializarlo, que los gobiernos puedan alinearse a la garantía de estos derechos, de estos objetivos, y así enfocar los esfuerzos de participación ciudadana hacia el desarrollo sostenible. En consecuencia, el gobierno abierto se consolida desde nuestro punto de vista como una manera para repensar la gestión pública, para situar a la sociedad civil como un actor fundamental en el ejercicio de poder y su control en el ámbito municipal. La implementación del gobierno abierto es una condición de todo sistema político que se asume como democrático, ya que la generación de ambientes colaborativos innovación y resolución mediante soluciones innovadoras y políticas públicas incluyentes impliquen empoderar a la ciudadanía y convertirla en un corresponsable de la gestión pública para la formulación y seguimiento de políticas públicas y provisión de los servicios a los cuales tiene derecho. Con esto voy a terminar. Me parece que es deseable destacar que en materia de gobierno abierto lo público deja de circunscribirse a lo gubernamental, ya que la participación de la ciudadanía en la resolución de problemas sociales se convierte en un elemento del mismo. A partir de ello se entiende que la implementación del gobierno abierto nos puede guiar hacia prácticas que permitan reducir la brecha entre cualquier orden de gobierno y la ciudadanía. Yo termino también diciendo que los municipios en México se enfrentan a dos preguntas cruciales que me parece que tenemos que tratar de resolver en los próximos meses, en el próximo año. El primero es cómo recuperarse de la crisis socioeconómica derivada de la pandemia de hace un par de años, y también responder a la pregunta de cómo prepararse para crisis futuras. Y yo estoy convencido de que las estrategias de gobierno abierto le pueden permitir a los municipios no solo a responder estas dos preguntas, sino que también a incluir a la ciudadanía en la formulación de estas respuestas. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, doctor. Ahora vamos a pedirle a nuestro estimado compañero Ernesto Rodríguez, director de descentralización de INAFED, que pueda abundar o comentar sobre lo expuesto por las dos personas que antecedieron en el uso de la palabra, solo con una súplica. Tenemos 8 minutos para terminar, entonces yo te pediría, Ernesto, que tú tomes 4 y que me regales 4 minutos del tiempo que te correspondería
para poder decir, externar alguna reflexión en torno a lo que he escuchado y dar por concluido este encuentro. Claro que sí, coordinador, voy contra el reloj, con todo gusto. Y pues primero que nada celebrar este encuentro, coordinador, que tiene como objetivo contribuir a la generación de conocimiento y sin duda alguna que hemos escuchado dos grandes ponentes que nos han brindado justamente esta posibilidad de escuchar una reflexión y generar conocimiento sobre la materia de federalismo y gobierno abierto. Entonces, yo primero que nada destacaría este aspecto para todos los amigos y amigas que nos escuchan. Y mi segunda reflexión tendría que ver con pues, la fortuna que tenemos, amigas y amigos, de escuchar a esos dos grandes ponentes, porque pues a ellos les platicamos que nuestro auditorio se conforma mayoritariamente de autoridades municipales que están trabajando, pues como ellos decían, en la primera línea de gobierno, en la primera atención a la población, y que entonces, pues qué afortunados somos de escuchar esta reflexión sobre el papel que podemos jugar como autoridades locales para poder fortalecer, para poder regenerar este pacto social, para poder fortalecer nuestro desempeño, para mejorar la eficiencia de nuestro desempeño y, pues en general, para poder contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población. Yo destacaría dos aspectos que me parece tanto el doctor Cortés como la maestra Gilda nos señalaron en su última intervención. Más ciudadanía, más apertura y apertura en dos líneas, transparencia y rendición de cuentas. Y por último, lo que señalaba el doctor Cortés, que para los que nos formamos como en la vieja guardia de la administración pública, pues es una reflexión de lo más relevante, que lo público deje de circunscribirse a lo gubernamental. Aquellos que estudiamos, o en general la tradición en materia de administración pública, pues era contar con una administración pública institucional, jerárquica y de mando, y ahora pues todo este nuevo modelo de gobierno abierto nos propicia la reflexión de la necesidad de estas imágenes que sin duda alguna son muy ilustrativas que nos manejaba la maestra Gilda, de lograr o propiciar una caja de cristal, de lograr o propiciar abrir las ventanas, abrir las puertas, y esto pues sin duda alguna lo vamos a lograr con lo que ambos ponentes destacaban, particularmente el doctor Cortés, con pues esta mayor participación de la ciudadanía. Y que al lograr esta mayor participación de la ciudadanía, pues no solo vamos a tener esta legitimidad, sino me parece sin duda alguna que va a ser el sustento para podernos preparar hacia el futuro y poder de alguna manera empezar a pensar en cómo dar respuesta a estas dos grandes inquietudes que nos dejaba en la mesa el doctor Cortés, porque sin duda alguna, pues esto también es el último, diría mi último comentario, es pues el otro gran propósito de este tipo de seminarios, ¿no? Bueno, ¿y para qué me sirve todo esto que estamos dialogando? Bueno, pues aquí hay muchas más, pero las últimas dos preguntas de cómo nos puede servir para prepararnos hacia el futuro. Y yo agradezco este espacio y la oportunidad de poder hacer este comentario, licenciado Valle. Muchas gracias, estimado Ernesto. Bueno, en la parte final, quiero expresar a ustedes que de lo escuchado en los tres tramos, me surgieron algunas inquietudes que quiero compartirles, pero las tengo que resumir, no me voy a referir a las tres. Y quiero correlacionar algo que dijo el doctor Carlos Cortés con otra idea que expresó la compañera Segovia. ¿Y cuáles son? El doctor Carlos Cortés dijo, refiriéndose al gobierno abierto, que en el fondo era una cuestión sine qua non para cualquier gobierno contemporáneo, de nuestra época, democrático. ¿Qué se entiende por esto? Pues
que si no, el gobierno no es abierto, pues no es verdadero gobierno democrático. Es una condición sin la cual no podría existir eso. O a ver, lo voy a expresar a contrario sensu. ¿Qué les parecería a ustedes si hiciéramos un seminario, planteáramos la pregunta al revés? Es decir, el federalismo y el gobierno cerrado. Es evidente que es un contrasentido. En una sociedad democrática, el gobierno debe estar abierto. ¿Cuál es el problema? El problema propiamente es no si debe estar abierto o no, si debe cuidar los temas que aquí se han tratado y que yo resumiría en 3, es decir, consultar permanentemente a la población, invitarla para que participe, escuchar sus comentarios y sus opiniones. Y segundo, en el ejercicio de las funciones, los temas de transparencia que susciten la confianza y evidentemente la rendición de cuentas, es decir, el ejercicio del gobierno. Pero aquí viene lo que nos dijo la maestra Segovia y que es con lo que lo quiero relacionar. Dijo algo muy interesante, que aunque se convoque en algunos casos, nos citó uno específico del estado de Yucatán, a la participación ciudadana, hay desinterés. Es decir, que no hay la participación ciudadana que sería de esperarse, aunque se la convoque, aunque se esté buscando la participación. Y esto es muy grave, porque nos pone en la realidad de que no solamente deben ser educados o debemos ser reeducados quienes desempeñamos una función pública para tener la disposición a la participación ciudadana, sino hay al mismo tiempo la necesidad de despertar o agitar la conciencia de la ciudadanía para que tenga voluntad de participar. Es decir, que tenemos una, como se dice a veces, una tarea o una asignatura pendiente en los dos extremos, en el gobierno por una parte y en la ciudadanía por el otro. Nos tenemos que ocupar de los dos, porque creo que no cabe duda de que la democracia representativa que aquí fue mencionada, pues es absolutamente importante, un logro fundamental de la humanidad que ha dejado sangre en su rastro de realización. Es muy importante defenderla, pero el día de hoy, como también se dijo aquí, parece no ser suficiente la democracia representativa, sino ir creando nuevos instrumentos de democracia participativa, lo que me parece muy sensato. Fíjense ustedes, en el último tema donde planteamos el tema de la democracia, hay un hecho que en mi concepto es digno de reflexión. Este modelo que tenemos de democracia representativa lleva a que gran parte de la ciudadanía, al participar con la emisión de su voto, piensa que ya hizo todo lo que tenía que hacer. O sea que en lugar de invitar a nueva participación, suena a yo ya voté y le he delegado las responsabilidades de gobierno a otra persona y luego que me informe y responda. O sea que de alguna manera nos conduce a un olvido de la responsabilidad compartida y de la exigencia. Esto es enteramente explicable, pero contribuye
a que la mentalidad no sea de intensa o de, cuando menos, más activa participación. Les invito a pensar, por ejemplo, en lo siguiente. Cuando se elige a un funcionario público, evidentemente es un pleonasmo, estoy refiriendo a los de elección, decimos, cuando nos referimos, por ejemplo, a un gobernador, a un presidente, que hemos elegido al primer mandatario del Estado o de una nación. ¿Y qué es mandatario? Ocurre como arrendador y arrendatario. Arrendador el que arrienda y arrendatario el que llega a ocupar el espacio y paga. Una cosa es mandante. El mandante siempre será el pueblo, la población que elige. ¿Y el mandatario quién? Pues el que obedece. Pero ¿qué entendemos todos en la vida real, en la vida práctica? Cuando te dicen ir en una ceremonia, por ejemplo, y rogamos a todos que se pongan de pie, porque está entrando a este recinto el primer mandatario, por decir algo, del Estado, de una nación, ¿qué entendemos? Pues está entrando, como decimos los mexicanos, ahora sí que el mero mero, está entrando no el mandatario, sino el mandante, el que manda, el que ordena, el que tiene el poder. Es lo que entendemos cuando escuchamos la palabra mandatario. Y esto en parte deriva de que cuando hacemos la elección, de alguna manera renunciamos a otras formas de participación y en parte porque tanto en municipios como en estados no creamos los instrumentos para que haya una participación más activa y una consulta más sistemática a los rumbos que la población desea que tome la administración que ha elegido. Yo quiero agradecer con toda sinceridad las sesudas observaciones que nos dejaron la maestra María Gilda Segovia Chap del estado de Yucatán y al doctor Carlos Cortés Sea del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, porque siendo dos personas muy ocupadas, tuvieron la aquiescencia, la disposición de participar en este seminario promovido por INAFED en beneficio de las administraciones estatales y municipales de nuestro país. Cada quien de las personas y funcionarias y funcionarios municipales que han participado sabrá, porque las circunstancias de cada lugar son específicas, sabrá cómo sacar un rico jugo de las exposiciones que tuvimos el placer de escuchar. A nuestros ponentes, muchas gracias. Con esto hemos concluido. Que les vaya muy bien a todos. Y que mañana gane México.